Durante 25 años, el famoso sofá rojo del programa ha recibido cada viernes a invitados muy distintos y ha sido escenario de momentos difíciles de olvidar. Allí hubo lágrimas, confesiones inesperadas, invitados que perdieron el control, propuestas improvisadas y reencuentros que sorprendieron al público. Con el paso del tiempo, muchos de esos momentos quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Sin embargo, el público no parecía preparado para la tensión que surgió cuando Helen Mirren y el príncipe Harry se encontraron frente a frente bajo aquellas luces. Al final de la conversación, varias de las explicaciones de Harry habían sido cuestionadas por Helen con serenidad y de forma directa. Las preguntas no procedieron de un periodista especializado, de un miembro de la corte, ni de una figura política. Procedieron de Helen Mirren, una actriz de 80 años, ganadora del Oscar y reconocida como Dama del Imperio Británico tras décadas de carrera. Mirren se sentó en aquel sofá con la seguridad de quien ya no necesitaba demostrar nada. Durante varios minutos, el público escuchó en un silencio poco habitual. Durante el intercambio, algunas respuestas de Harry parecieron insuficientes ante las cuestiones planteadas. El supuesto intercambio comenzó a circular rápidamente y fue interpretado por muchos como una expresión de críticas que llevaban años presentes en parte de la sociedad británica. Para muchos espectadores, aquella conversación terminó alejándose del tono habitual de un programa de entretenimiento. Algunos espectadores interpretaron el intercambio como la expresión de un desacuerdo que llevaba años presente en el debate público. Para entender por qué aquellos minutos resultaron tan incómodos, conviene observar primero el ambiente habitual del programa. The Graham Norton Show nunca fue concebido como un campo de batalla. No es un tribunal, ni un debate político. El programa suele ofrecer una conversación relajada, con humor, música y un ambiente propio de un viernes por la noche. Incluso los asuntos incómodos suelen abordarse allí con un tono ligero y cercano. A lo largo de su carrera, Graham Norton ha sabido aliviar los momentos tensos mediante el humor y la cercanía. Aquella noche, sin embargo, la tensión superó la capacidad habitual de Norton para reconducir los momentos incómodos, incapaz de controlar. En esta ocasión, sin embargo, la tensión creció hasta un punto en el que ni siquiera Norton parecía encontrar una forma sencilla de reconducir la conversación. Helen Mirren ocupó su lugar para hablar de un documental de la BBC sobre el centenario de la reina Isabel. Sin embargo, su participación también estaba ligada a una historia que Mirren había estudiado durante muchos años. Mirren ganó el Oscar por su interpretación de Isabel II en la película The Queen. Para preparar el papel, estudió durante años la vida de la reina y reflexionó sobre su relación con el deber y el servicio público. Mirren no hablaba como una observadora ocasional de la familia real. Llegó con la seguridad de alguien que había dedicado muchos años a estudiar la vida y el sentido del deber de Isabel II. Conocía bien el tema y parecía preparada para defender su interpretación. Harry llegó al estudio desde una posición muy distinta a la de Mirren. Años antes, Harry había hablado con Oprah Winfrey sobre sus conflictos familiares y sobre las acusaciones de racismo dentro del entorno real. También había contado aspectos privados de su vida familiar en la serie de Netflix y en sus memorias, Spare. En los últimos años, habló públicamente de su salud mental, de su relación con la prensa y de su distanciamiento de su padre y de su hermano. Harry abordaba el tema desde su experiencia personal y desde su decisión de apartarse de la vida institucional. Compartiendo el sofá, había otros dos invitados, un comediante y un músico. Sin embargo, los otros invitados pronto quedaron en un segundo plano. Desde el primer cruce de miradas entre Helen y Harry, los demás invitados quedaron en un segundo plano, y la atención se concentró en ellos. Graham intentó aliviar el ambiente con una broma y devolver la conversación al tono habitual del programa. La broma no consiguió reducir la tensión que ya se percibía en el estudio.
Al observar la calma de Helen y la incomodidad creciente de Harry, Norton pareció comprender que la conversación podía alejarse del tono habitual del programa. El rumbo de la conversación comenzó a cambiar con una pregunta que, en apariencia, no tenía nada de peligrosa. Graham se volvió primero hacia Helen Mirren y le preguntó por el documental preparado para conmemorar el centenario del nacimiento de la reina Isabel II. Quería saber qué la había impulsado a regresar a aquel universo después de tantos años de estudio, interpretaciones y reflexión. Su presencia en aquel proyecto no era casual. The Guardian confirmó que Helen Mirren formaba parte del documental de la BBC Queen Elizabeth II, Her Story, Our Century, junto a personalidades como Barack Obama y David Attenborough. Helen respondió con serenidad. Su voz era cálida, pero también precisa. Recordó que Isabel habría cumplido 100 años aquel año, un siglo de vida, de los cuales 70 habían estado dedicados al servicio público. Aquella entrega había comenzado mucho antes de su llegada al trono. En 1947, con solo 21 años, Isabel prometió públicamente que dedicaría toda su vida, fuera larga o corta, al servicio de su pueblo. No habló de ella como una figura perfecta, ni como alguien inmune al cansancio. Su reflexión fue más profunda. Después de tantos años investigando su vida, Helen había llegado a comprender que el deber no siempre se vive como una condena. Para algunas personas, servir no es una obligación impuesta desde fuera. Es una parte esencial de su identidad. Según explicó, Isabel se despertaba cada mañana sabiendo que su existencia no le pertenecía por completo. Sus gustos, sus emociones privadas y sus deseos personales debían ocupar un segundo plano. No necesariamente porque alguien la obligara, sino porque ella había aceptado ese sacrificio. Esa promesa juvenil no quedó reducida a una frase ceremonial. Reuters recordó que su vida de servicio se extendió durante un reinado de 70 años, hasta convertirla en una figura asociada con la estabilidad y la continuidad. Creía en algo que consideraba más grande que su propia individualidad. Mientras Helen hablaba, Harry se movió ligeramente en su asiento. Fue un movimiento discreto que podía interpretarse como una señal de incomodidad. Su reacción parecía estar relacionada no solo con las palabras de Helen, sino también con la idea que éstas expresaban. Helen presentaba el deber como una decisión aceptada voluntariamente, una visión muy diferente de la experiencia descrita por Harry. Graham percibió el cambio en el ambiente. Como presentador experimentado, comprendió que la conversación había entrado en una zona emocional más delicada. Se volvió entonces hacia Harry y le preguntó con suavidad por el aniversario y por los recuerdos que conservaba de su abuela. Harry respondió con respeto. Habló de su calidez, de su sentido del humor y de aquella estabilidad que parecía acompañarla incluso durante los momentos más difíciles. Sus palabras fueron afectuosas, y durante unos segundos la tensión pareció desaparecer. Pero entonces añadió una reflexión que cambió por completo el tono de la entrevista. Dijo que esperaba que la gente también recordara que la institución representada por su abuela podía hacer que quienes vivían dentro de ella se sintieran atrapados. Sugirió que el servicio, contemplado desde el interior, podía tener un aspecto muy distinto del que mostraba ante el público. Aquella percepción coincidía con declaraciones públicas anteriores de Harry. Durante su entrevista con Oprah Winfrey en 2021, afirmó haberse sentido atrapado en la vida real y sostuvo que su padre y su hermano también estaban condicionados por aquel sistema. La frase no fue pronunciada con agresividad. Sin embargo, llevaba dentro una acusación difícil de ignorar. Harry no estaba hablando solamente de su experiencia personal. Estaba cuestionando la lectura que Helen acababa de ofrecer sobre el deber, el sacrificio y la elección. El siguiente intercambio se presenta como una recreación narrativa inspirada en las posiciones públicas de sus protagonistas.
no como una transcripción literal de una entrevista confirmada. Helen giró lentamente hacia él. No mostró enfado. No elevó la voz. Su rostro permaneció tranquilo. Esa ausencia de emoción visible hizo que el momento resultara todavía más intenso. La serenidad de Helen hizo que cada pregunta se escuchara con mayor claridad y dejó poco espacio para desviar el asunto mediante una discusión ruidosa. ¿De verdad?, preguntó. He dedicado años a estudiar esa institución desde fuera. La afirmación de Helen tenía una base conocida. Años antes, la actriz había contado a Reuters que investigó profundamente la vida de Isabel II para interpretarla y que, cuanto más estudiaba, mayor era el respeto que sentía por ella. Décadas leyendo, investigando e intentando comprender el peso que representa. Lo que encontré fue complejidad. No encontré crueldad. Su respuesta contenía una distinción esencial. Helen no estaba negando que existieran errores, tensiones o sufrimiento. Lo que rechazaba era reducir una institución llena de contradicciones a una sola explicación emocional. Harry contestó con cautela. Usted la estudió. Yo viví dentro de ella. Su respuesta tenía un argumento claro. Él había vivido personalmente aquello que Helen solo había podido estudiar desde fuera. Se apoyaba en la experiencia directa, en la idea de que ninguna investigación externa puede reproducir por completo lo que siente una persona desde el interior. Pero Helen no dudó. ¿Durante cuánto tiempo? La pregunta fue pronunciada con el mismo tono que habría empleado en una conversación tranquila. Sin embargo, todo el estudio pareció comprender inmediatamente el peso de lo que acababa de plantear. Porque Helen no había atacado a Harry. Tampoco había negado sus recuerdos. En lugar de negar su experiencia, le pidió que explicara hasta qué punto aquella vivencia personal podía aplicarse a toda la institución. Harry había vivido dentro de aquella institución, sí. Pero ¿durante cuánto tiempo había asumido plenamente sus responsabilidades como adulto? ¿Durante cuánto tiempo había aceptado las obligaciones, la exposición pública y las restricciones que acompañaban a una vida completa de servicio? Los datos públicos reflejaban así dos experiencias opuestas. Isabel permaneció durante 7 décadas al frente de la monarquía, mientras Harry abandonó sus funciones oficiales en 2020, después de expresar públicamente su malestar con la vida dentro de la institución. Sin embargo, la duración y el grado de responsabilidad asumida también formaban parte de la comparación. Una experiencia personal puede causar un dolor real, sin representar necesariamente todas las experiencias existentes dentro de la misma institución. Del mismo modo, décadas de investigación académica o artística tampoco sustituyen por completo la experiencia personal. Ambas perspectivas podían ser válidas, aunque ninguna debía reclamar automáticamente una autoridad absoluta sobre la otra. La pregunta de Helen obligaba a separar dos realidades que con frecuencia se confunden: crecer cerca de una institución y dedicar voluntariamente toda una vida adulta a sostenerla. Harry respondió que había estado dentro de aquel mundo durante toda su vida. Helen asintió ligeramente. Su gesto reconocía una parte de aquella verdad, pero no toda. Creciste dentro de ella, dijo, pero has pasado buena parte de tu vida adulta intentando alejarte. Eso es muy diferente de vivir completamente para ella. La observación mostraba con claridad la diferencia entre ambas posiciones. Harry hablaba desde la experiencia de alguien que había buscado escapar. Isabel representaba la experiencia opuesta, la de una mujer que había permanecido, incluso cuando permanecer exigía renunciar a una parte de sí misma. Helen insistió en que la reina había dedicado cada día de su vida adulta a intentar servir a la institución, no porque fuera incapaz de imaginar otra existencia, sino porque había aceptado aquella misión como propia. Helen quería distinguir entre crecer dentro de la monarquía y dedicar toda una vida adulta a sus obligaciones. Vivir de manera intermitente dentro de una institución
no es lo mismo que entregarse por completo a ella. Sentirse atrapado por una estructura tampoco es idéntico a decidir sostenerla durante décadas, incluso cuando esa decisión implica sacrificios que el público nunca llega a conocer. El humorista sentado en el sofá soltó una breve risa nerviosa. Probablemente no fue una reacción de diversión, sino una forma instintiva de aliviar la presión que se había acumulado en el estudio. Nadie más se rió. El silencio posterior no significaba necesariamente que el público compartiera la posición de Helen. Más bien reflejaba la incomodidad de haber escuchado un desacuerdo directo, expresado sin gritos ni insultos. El desacuerdo también planteaba una cuestión más amplia. ¿Hasta qué punto una experiencia personal puede utilizarse para explicar toda una institución? Fue entonces cuando la conversación dejó de ser simplemente incómoda y entró en un terreno mucho más delicado. Graham Norton, consciente de que la tensión comenzaba a dominar el estudio, intentó recuperar el control. Miró sus tarjetas y preguntó a Helen por una escena concreta del documental. Era una maniobra comprensible. Volver al cine, al trabajo interpretativo y a un espacio en el que nadie tuviera que defender su propia vida. Pero Helen no aceptó aquel desvío. Lo hizo sin brusquedad. No interrumpió con violencia ni elevó la voz. Se limitó a esperar el momento adecuado, y con una cortesía que resultaba imposible confundir con debilidad, dijo: «Antes de continuar, me gustaría preguntarle algo directamente a Harry, si no les importa». Graham bajó la mirada hacia las tarjetas que sostenía entre las manos. Después miró a Harry y finalmente regresó a Helen. Por supuesto, Helen se giró por completo hacia él. Su lenguaje corporal cambió. Ya no hablaba como una invitada que participaba en una conversación colectiva. Ahora se dirigía a una sola persona. Y la pregunta que planteó parecía condensar una duda que, desde hacía años, circulaba en muchos hogares británicos. La institución que describes como dañina te proporcionó una plataforma mundial, te concedió un título y te abrió las puertas de lugares, recursos y redes de influencia a los que la mayoría de las personas nunca tendría acceso. ¿Cómo reconcilias tus críticas con el hecho de que todavía te beneficias de aquello que estás cuestionando? Harry respondió que, desde su salida de la vida real, había construido una plataforma propia. Sin embargo, Reuters recordó que el acuerdo de varios años con Netflix fue anunciado en septiembre de 2020, pocos meses después de que Harry y Meghan dejaran sus funciones oficiales dentro de la familia real. La frase parecía razonable. Era también una defensa previsible. Establecer una frontera entre lo que había recibido por nacimiento y aquello que consideraba fruto de sus propias decisiones. Sin embargo, aquella respuesta dejaba abierta una pregunta difícil, porque afirmar que uno ha construido algo de manera independiente invita inmediatamente a preguntar cuánto de ese éxito habría existido sin la identidad anterior. No se trataba de negar el trabajo realizado después de su salida, sino de examinar qué parte de aquella visibilidad seguía dependiendo del relato real. Helen inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad? Otra vez 2 palabras. No había burla en su voz, tampoco indignación, solo una precisión incómoda. La clase de pregunta que no intenta derrotar al interlocutor, sino obligarlo a definir exactamente qué quiere decir. Los contratos audiovisuales, el libro, las conferencias, los proyectos de audio y la fundación, continuó. ¿Se habrían abierto esas mismas puertas para un ciudadano llamado simplemente Harry Windsor? ¿O se abrieron porque eras conocido en todo el mundo como el Duque de Sussex? Reuters informó que, aunque la pareja dejó de ser miembro activo de la monarquía y dejó de utilizar el tratamiento de Alteza Real, Harry siguió siendo príncipe y ambos conservaron los títulos de duque y duquesa de Sussex. Hizo una breve pausa. Si eliminamos por completo la conexión real, el título, la historia familiar y el acceso que procede de haber nacido dentro de aquella institución,
¿qué parte de todo eso puede considerarse construida de forma totalmente independiente? El estudio permaneció inmóvil. La pregunta no implicaba que Harry careciera de talento, iniciativa o capacidad para trabajar. El verdadero asunto era otro. ¿Hasta qué punto una persona puede separar su nueva identidad de la plataforma que hizo posible que el mundo la escuchara en primer lugar? Ese conflicto es más común de lo que parece. Muchas personas desean liberarse de la estructura que les dio una identidad, pero continúan utilizando el reconocimiento nacido de esa misma estructura. No siempre se trata de hipocresía. En ocasiones, es simplemente imposible empezar desde cero, cuando todo el mundo ya conoce el apellido, el título y la historia. Pero precisamente por eso la contradicción merecía ser examinada. Cuando Harry defendió que su labor relacionada con la salud mental tenía valor por sí misma, Helen no cuestionó la importancia del tema. Su respuesta se concentró en la dimensión de la audiencia. Su trabajo en ese ámbito sí cuenta con antecedentes verificables. Reuters informó que Harry fue nombrado director de impacto de BetterUp en 2021, mientras Associated Press ha documentado su promoción de la salud mental y su trabajo con veteranos a través de los Juegos Invictus. ¿Se sostiene únicamente por su contenido?, preguntó. ¿O recibe una atención extraordinaria porque eres hijo del actual rey británico? El silencio posterior no fue cómodo. No era necesariamente el silencio de quienes habían llegado a una conclusión común. Era el silencio de un grupo de personas conscientes de que la pregunta tocaba una verdad difícil de medir. Una causa puede ser legítima y, al mismo tiempo, recibir una enorme amplificación gracias al privilegio de quien la representa. Ambas cosas pueden ser ciertas. Harry podía sentir una preocupación auténtica por la salud mental. También podía beneficiarse de una atención mediática que probablemente no habría recibido sin su historia familiar. Reconocer una realidad no anulaba automáticamente la otra. La mayoría de los entrevistadores habría detenido allí el intercambio. Habrían interpretado la pausa como una respuesta suficiente y habrían cambiado a un asunto menos peligroso. Seguir presionando podía parecer innecesario, incluso cruel. Pero Helen, dentro de aquella reconstrucción narrativa, avanzó de una manera distinta. No lo hizo con agresividad, sino con método. Parecía seguir una línea de razonamiento preparada de antemano, como alguien interesado no solo en las intenciones, sino también en los resultados. Entonces mencionó la Fundación Archewell, presentada por Harry y Meghan, como una parte importante de su trabajo posterior a la salida de la familia real. He intentado comprender su actividad, dijo Helen lentamente. Hay una página cuidada, mensajes inspiradores y declaraciones de principios ambiciosas. Pero cuando busco resultados concretos, verificables y medibles, la información disponible no siempre permite al público comprender con claridad el alcance total de su impacto. ¿Qué ha conseguido exactamente Archewell? La información pública demuestra que la organización sí ha participado en proyectos concretos. Associated Press informó de su apoyo a una escuela nigeriana y a iniciativas para jóvenes afectados por conflictos, mientras Reuters documentó subvenciones destinadas a niños heridos en Gaza y Ucrania. La diferencia estaba en la forma de plantear la crítica. Helen no afirmaba que la fundación no hubiera realizado ningún trabajo. Tampoco aseguraba que no existieran personas beneficiadas. Pedía algo más específico: transparencia, datos y una explicación comprensible de los resultados. Esa diferencia protegía la conversación de convertirse en una acusación sin pruebas. La cuestión más rigurosa, por tanto, no sería afirmar que Archewell no ha producido ningún resultado, sino preguntar cuál es la escala verificable de esos resultados y cómo se mide su impacto a largo plazo. El ambiente del estudio cambió de nuevo. Ya no se trataba únicamente de emociones familiares o de recuerdos personales. La discusión había entrado en el terreno de la responsabilidad pública. Cuando una organización utiliza palabras como cambio, impacto y transformación,
Es razonable que la audiencia quiera saber cómo se miden esas ideas. ¿Cuántos proyectos fueron financiados? ¿Qué comunidades recibieron apoyo? ¿Cuánto dinero se destinó directamente a programas? ¿Qué objetivos se cumplieron y cuáles no? Harry respondió que la fundación todavía estaba desarrollando su estructura y sus proyectos. Helen reconoció que construir una organización requería tiempo. Sin embargo, señaló que ya habían pasado varios años y estableció una comparación con instituciones benéficas ligadas históricamente a la monarquía. Las organizaciones apoyadas por la reina trabajaron durante décadas y dejaron resultados documentados, afirmó. The Prince's Trust, fundada por tu padre con recursos limitados en sus comienzos, ha ayudado a numerosos jóvenes en ámbitos como la educación, la formación y el empleo. Según Reuters, Carlos fundó la organización en 1976, utilizando 7.500 libras de su indemnización de la Marina, y desde entonces, la entidad, actualmente llamada The King's Trust, ha apoyado a más de 1 millón de jóvenes mediante formación, empleo y proyectos comunitarios. La comparación provocó una reacción inmediata. Harry argumentó que no era justo medir una fundación relativamente joven frente a organizaciones que habían dispuesto de décadas para crecer. Desde su perspectiva, el punto de partida, los recursos institucionales y la duración de cada proyecto eran demasiado diferentes. Era una objeción válida. Comparar organizaciones de edades y tamaños distintos sin considerar el contexto podía resultar engañoso. Una entidad reciente no podía presentar automáticamente los mismos resultados acumulados que otra con una trayectoria de varias décadas. Pero Helen señaló entonces la contradicción central de su argumento. En ese caso, tampoco deberías comparar tu sacrificio con el de quienes entregaron toda su vida a esa institución. No puedes invocar el peso del legado cuando refuerza tu historia y rechazar toda comparación con ese mismo legado cuando deja de beneficiarte. La frase resultó incómoda porque señalaba una contradicción concreta sin recurrir a un ataque personal. Helen no estaba diciendo que el dolor de Harry fuera falso. Tampoco negaba su derecho a abandonar una vida que consideraba perjudicial. Lo que cuestionaba era la posibilidad de utilizar dos criterios diferentes según el momento. Si la historia real daba valor y visibilidad a sus proyectos, entonces esa historia seguía formando parte de su éxito. Y si Harry reclamaba que su experiencia dentro de la monarquía le concedía autoridad para juzgarla, también debía aceptar que otros compararan su compromiso con el de quienes permanecieron dentro durante décadas. A partir de ahí, las posiciones de Harry y Helen quedaron claramente enfrentadas. Harry deseaba ser reconocido como una persona independiente, pero su identidad pública continuaba ligada a la familia de la que se había separado. Quería que su testimonio fuera valorado, porque había nacido dentro de la institución, pero también deseaba que sus logros posteriores fueran considerados completamente ajenos a ella. Ambos deseos podían entenderse, pero resultaba difícil defender una independencia total mientras su imagen pública continuaba vinculada a la familia real. La monarquía había sido una fuente de dolor para él, según su propio relato, pero también había sido la fuente original de su influencia. Y esa era la pregunta que permanecía suspendida en el estudio. ¿Es posible abandonar una institución sin continuar viviendo, al menos parcialmente, de la historia que esa institución te entregó? La tensión alcanzó su punto más alto cuando Harry respondió cuestionando la autoridad de Helen para juzgarlo. En un intento por invalidar a su interlocutora y recuperar el control del estatus, replicó que no toleraría ser sermoneado por alguien que simplemente había interpretado a su abuela en una película. La respuesta cambió de inmediato el ambiente, porque desplazó el debate desde los argumentos hacia la legitimidad personal de Helen. Helen respondió sin levantar la voz, pero sus palabras fueron firmes y dejaron clara su posición. Una actriz ganadora del Oscar por interpretar a la abuela que usted critica incesantemente en sus entrevistas. Una actriz que ha investigado la historia de su familia con una profundidad que usted mismo parece ignorar.
una actriz que se ganó su título a través de 50 años de trabajo documentado, no por la mera contingencia genética de su nacimiento. Entre el público se escuchó una reacción breve y contenida, difícil de interpretar. Parecía la reacción espontánea de quienes acababan de escuchar un intercambio especialmente directo. Helen todavía tenía más preguntas que plantear. Penetró en el terreno del aislamiento social de Harry, señalando sus crecientes ausencias en las reuniones reales. Expuso cómo los familiares y amigos de la infancia, paralizados por la paranoia, encontraban ahora insostenible mantener la intimidad con un hombre capaz de convertir sus diálogos privados en material editorial. ¿Qué se siente?, inquirió Helen, obligándolo a confrontar su propia empatía. ¿Qué se siente al publicar las interacciones privadas de su familia, citando textualmente cada palabra, cada momento vulnerable en un libro por el que cobró millones de dólares? ¿Cómo reaccionaría si alguien le hiciera exactamente lo mismo? Cuando Harry, visiblemente acorralado, protestó por la aparente injusticia de la acusación, Helen se negó a descender a la disputa verbal. En su lugar, invocó un principio moral inquebrantable. La privacidad no es selectiva. Usted no puede exigir a gritos el derecho a su propia intimidad mientras se la arranca violentamente a los demás, a su padre, a su hermano, a su madrastra, a su abuela. Incluso en la muerte, usted ha escrito sobre ellos, ha vendido la narrativa de todos ellos y ha lucrado a su costa. Eso no es decir su verdad, es una transacción comercial. Al repetir la palabra comercial, Helen llevó la conversación hacia el beneficio económico obtenido a partir de aquellas revelaciones. El escrutinio tóxico de la prensa había asediado a todos los miembros de la institución, desde Diana y Camila hasta Kate. El sufrimiento no era una patente exclusiva de él. El desacuerdo se centraba en la relación entre el sufrimiento personal de Harry y el valor económico adquirido por su historia. La entrevista con Oprah no fue un acto de desahogo altruista. El acuerdo con Netflix no fue caridad. Las memorias fueron una empresa multimillonaria. Usted ha monetizado sus agravios con más éxito que nadie en toda la historia de la monarquía. No estoy segura de que esa actitud pueda describirse únicamente como valentía u honestidad. Después de una larga pausa, Harry respondió que su intención había sido proteger a su familia. Helen guardó unos segundos de silencio antes de responder. Cuando volvió a hablar, lo hizo sin enfado, aunque con una evidente distancia frente a la explicación de Harry. Proteger a su familia no requiere de un equipo de cámaras de élite de Netflix. No exige una entrevista explosiva con Oprah Winfrey, ni necesita unas memorias de 400 páginas. Proteger la intimidad de una familia y publicar sus conversaciones privadas pueden resultar objetivos difíciles de conciliar. Si lo que usted anhelaba genuinamente era la protección, la habría encontrado en el silencio. A esas alturas, Graham Norton parecía haber renunciado a recuperar el control de la conversación. Seguía sentado con las tarjetas del programa entre las manos, pero ya no intentaba utilizarlas. En su rostro se mezclaban la curiosidad y la preocupación. La expresión de alguien que observa, desde una distancia aparentemente segura, como una conversación cuidadosamente preparada, comienza a avanzar hacia un territorio imposible de prever. Helen pidió permiso para continuar. No levantó la voz ni adoptó una actitud triunfal. Su tono se volvió más lento, casi reflexivo, como si quisiera dejar claro que la siguiente pregunta no nacía del deseo de humillar, sino de una inquietud humana mucho más profunda. «Quiero preguntarte algo personal», dijo. «Y no lo hago con intención de herirte. Lo pregunto porque sospecho que esta cuestión se encuentra debajo de muchas de las demás». Harry permaneció en silencio, esperando. Helen sostuvo su mirada. «Después de todo lo ocurrido, ¿dónde sientes que realmente perteneces? ¿En tu familia de origen? ¿En el Reino Unido? ¿En Estados Unidos? ¿O en la vida que has construido junto a tu esposa y tus hijos? Más allá de la atención pública, de las entrevistas y de los proyectos comerciales,
¿Dónde sientes que tu presencia es verdaderamente deseada? La pregunta llevó la conversación hacia un terreno mucho más personal. Hasta aquel momento, la discusión había girado alrededor de instituciones, contratos, privilegios y resultados públicos. Pero Helen acababa de desplazar el conflicto hacia una zona mucho más íntima: la necesidad de pertenecer. A partir de ese momento, el debate dejó de centrarse solamente en contratos, títulos y responsabilidades públicas. Una persona puede sobrevivir a las críticas profesionales, puede defender sus decisiones económicas, justificar una ruptura institucional y explicar por qué eligió un camino distinto. Pero resulta mucho más difícil responder cuando la pregunta deja de ser ¿qué ha conseguido? Y pasa a ser ¿dónde se siente esperada? El silencio que siguió pareció más largo que todos los anteriores. Harry respondió que su esposa y sus hijos lo necesitaban. Helen asintió despacio. Tu familia inmediata, por supuesto. Eso no debería ponerse en duda. La precisión era importante. Helen no especuló sobre su matrimonio, ni presentó rumores como hechos. Reconoció que el vínculo con su esposa y sus hijos pertenecía a una esfera que ninguna persona desde fuera podía juzgar con autoridad. Pero añadió, mi pregunta no pretende disminuir ese amor. Me pregunto si, después de haber abandonado una comunidad tan amplia y tan definida, has conseguido construir otra que te ofrezca el mismo sentido de pertenencia. Una comunidad en la que no seas solamente observado, sino también conocido, no solamente escuchado, sino verdaderamente acompañado. Harry respondió que contaba con millones de seguidores y que muchas personas apoyaban sus proyectos, consumían sus producciones y se identificaban con sus palabras. La magnitud de esa atención era indiscutible. Associated Press informó que sus memorias, Spare, superaron los 1,4 millones de ejemplares vendidos durante su primer día en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Helen hizo una pausa antes de contestar. La atención no siempre es pertenencia. Ser seguido no es necesariamente ser conocido. Reuters describió una contradicción semejante. Mientras algunos elogiaron a Harry y Meghan por intentar crear una trayectoria independiente, otros los acusaron de seguir obteniendo beneficios comerciales de su posición dentro de la familia real. Una audiencia puede escuchar tu historia sin formar parte de tu vida. La pregunta es, ¿quién nota tu ausencia cuando no estás presente? No lo dijo como una sentencia. Era una distinción sencilla, pero incómoda. La fama puede producir la ilusión de una conexión profunda. Millones de personas pueden reconocer un rostro, comentar una entrevista o comprar un libro. Sin embargo, esa cercanía es unilateral. El público conoce fragmentos cuidadosamente seleccionados de una vida, mientras que la persona observada apenas conoce a quienes la siguen. Ser visible no es lo mismo que estar acompañado. Ser consumido como figura pública tampoco equivale a sentirse integrado en una comunidad. Harry intentó responder, pero sus palabras llegaron con cierta vacilación. Habló de las personas que apoyaban sus causas, de amistades construidas fuera del entorno real y de la nueva vida que había creado. La respuesta no carecía de sentido. Sin embargo, la dificultad para expresarla revelaba la complejidad del conflicto. Tal vez no existía una respuesta completa. Harry había dejado atrás una estructura que, según su propio testimonio, le provocaba sufrimiento. En enero de 2020, la propia reina Isabel II reconoció públicamente que Harry y Meghan habían sufrido una intensa exposición mediática y expresó su apoyo a su deseo de construir una vida más independiente. Pero aquella estructura también le había proporcionado una identidad, una historia compartida y un lugar definido dentro de una comunidad. Abandonarla podía haber sido necesario para protegerse, aunque eso no eliminaba el vacío que suele aparecer cuando una persona rompe con el mundo que le enseñó quién era. La conversación pareció llegar a su límite cuando Harry formuló una objeción especialmente delicada. Dijo que le resultaba difícil aceptar aquel juicio de una actriz
que había recibido reconocimiento profesional interpretando la historia de su propia familia. Helen sonrió ligeramente. No era una sonrisa de victoria. Parecía más cercana a la tristeza de quien comprende que la discusión ha llegado al punto en que ambos interlocutores están defendiendo no solo sus argumentos, sino también la legitimidad de sus propias vidas. Interpreté a tu abuela porque consideraba que su historia merecía ser estudiada, respondió. Mi trabajo consistía en intentar comprenderla, no en reclamar su vida como propia. Pasé tiempo leyendo sobre sus decisiones, observando sus gestos y tratando de representar las contradicciones de una mujer que tuvo que vivir entre su identidad privada y su responsabilidad pública. Helen respiró antes de continuar. Eso no significa que yo conozca todos los aspectos de tu familia. Tampoco significa que mi interpretación me conceda autoridad sobre tu experiencia. Pero estudiar a una persona con respeto también puede revelar algo sobre la diferencia entre representar un sacrificio y vivir de sus consecuencias. La respuesta no negó que Helen hubiera obtenido prestigio por interpretar a Isabel II. Tampoco intentó presentar su carrera como una obra desinteresada. Reconocía implícitamente que el arte también convierte historias reales en películas, premios y reconocimiento. Sin embargo, establecía una diferencia. Una actriz puede recibir una remuneración por representar una historia sin afirmar que esa historia le pertenece. Helen volvió entonces al núcleo del debate. Lo que observo es a un hombre que recibió desde su nacimiento una identidad extraordinaria, un título, protección, acceso y reconocimiento mundial. Después decidió alejarse de la estructura que le había proporcionado todo eso. Tenías derecho a marcharte. También tenías derecho a contar cómo viviste aquella experiencia. Su tono siguió siendo sereno, pero existe una tensión que todavía no has resuelto públicamente. Gran parte del valor comercial de tu nueva vida procede de explicar por qué abandonaste la anterior. Ese vínculo podía observarse en sus proyectos más conocidos. Reuters señaló que el documental de Netflix, las entrevistas televisivas y las memorias de Harry se apoyaron ampliamente en revelaciones sobre sus relaciones y conflictos dentro de la familia real. Cuanto más intentas separarte de la monarquía, más depende tu historia pública de esa separación. Ese vínculo con la monarquía seguía siendo difícil de separar de su nueva imagen pública. Harry buscaba independencia, pero los proyectos que habían definido su etapa posterior seguían vinculados, directa o indirectamente, a su identidad real. Las entrevistas atraían atención porque hablaban de la familia. Las memorias despertaban interés porque prometían revelar el mundo del que había salido. Incluso sus esfuerzos por construir una identidad diferente continuaban siendo interpretados a través de su nacimiento. Sin embargo, su etapa posterior tampoco se limitó exclusivamente a hablar de la monarquía. Reuters confirmó que en 2021, Harry fue nombrado primer director de impacto de BetterUp, una empresa dedicada al entrenamiento profesional y al apoyo relacionado con el bienestar mental. Helen evitó describirlo como una simple estrategia calculada. La realidad podía ser más compleja. Una decisión podía nacer del dolor y al mismo tiempo convertirse en una oportunidad comercial. Una persona podía querer proteger a su familia y descubrir después que su historia tenía un enorme valor mediático. Las motivaciones humanas rara vez son completamente puras o completamente interesadas. Pero esa complejidad no eliminaba la responsabilidad de reconocer las ventajas obtenidas. Marcharte pudo requerir valor, continuó Helen. Pero convertir esa salida en una nueva plataforma no es lo mismo que renunciar completamente al privilegio. Has rechazado determinadas obligaciones, aunque sigues conservando parte de la visibilidad que esas obligaciones ayudaron a crear. El Palacio de Buckingham confirmó en febrero de 2021 que Harry y Meghan no regresarían como miembros activos de la familia real y que sus responsabilidades, patronazgos y nombramientos honorarios serían redistribuidos
entre otros miembros en funciones. Hizo una breve pausa. Y quizá el éxito económico tampoco pueda darte aquello que pareces seguir buscando. Sentirte comprendido, aceptado y parte de algo que no dependa de una entrevista, de un título o de un contrato. El estudio quedó en silencio, no porque Helen hubiera demostrado conocer los deseos más íntimos de Harry. Nadie podía afirmar algo semejante. El silencio surgía porque había formulado una pregunta reconocible para muchas personas. ¿Qué ocurre cuando alguien obtiene libertad, dinero y autonomía, pero continúa emocionalmente ligado al lugar del que escapó? Harry se levantó y se acomodó la chaqueta. No vine aquí para ser atacado, dijo. Helen no se movió. Su expresión permaneció firme, aunque ya no parecía fría. Había algo de cansancio en ella, como si comprendiera que una conversación puede ser intelectualmente rigurosa y, aún así, producir dolor. «Viniste a hablar de tu trabajo y de tu historia», respondió. «Eso es lo que hemos hecho. Pero también acepto que algunas de mis preguntas pueden haberte parecido demasiado personales». Aquella admisión cambió ligeramente el sentido del intercambio. Helen no retiraba sus preguntas, pero reconocía el límite entre examinar una narrativa pública y juzgar la vida interior de una persona. Un cuestionamiento responsable debe buscar respuestas. No debe convertir al entrevistado en un objeto de castigo. Una comprobación legítima exige datos y coherencia, añadió. Pero cuando entramos en asuntos como el amor, la familia o el sentimiento de pertenencia, también debemos reconocer que ninguna persona externa posee todas las respuestas. Harry permaneció inmóvil durante unos segundos. No había una victoria clara. Helen había señalado contradicciones reales en la construcción de su identidad pública. Harry, por su parte, había recordado que una figura conocida mundialmente sigue siendo una persona con límites emocionales y con derecho a decidir hasta dónde desea continuar una conversación. Finalmente, abandonó el escenario. La puerta se cerró y el sofá rojo quedó rodeado por un silencio difícil de interpretar. No era solamente sorpresa, tampoco era aprobación unánime. Era la incomodidad de una audiencia que acababa de presenciar cómo una discusión pública había rozado una herida privada. Graham Norton miró las tarjetas que todavía sostenía. Después observó a los demás invitados y finalmente dirigió la vista hacia el público. «Bueno», dijo, dejando escapar el aire lentamente. «Eso acaba de ocurrir». Pero incluso aquella frase necesitaba una aclaración. Lo que acababa de ocurrir no era una derrota perfecta ni una humillación televisiva. Era algo más complejo. El encuentro entre dos formas opuestas de interpretar la responsabilidad. Por un lado, la convicción de que el privilegio obliga a responder preguntas difíciles. Por otro, la certeza de que haber nacido dentro de una institución no elimina el derecho a abandonarla, ni convierte toda experiencia personal en propiedad del público. Y en medio de ambas posiciones permanecía Harry, libre de la función que había rechazado, pero todavía unido a ella por el apellido, la memoria y la historia que continúan dando sentido a casi todo lo que el mundo quiere escuchar de él. Helen se acomodó la manga y mantuvo la misma serenidad que había mostrado durante toda la conversación. Su experiencia frente a las cámaras le permitió mantener la compostura, incluso cuando el ambiente se volvió especialmente incómodo. No era la situación más difícil que Helen había afrontado, aunque sí una de las más expuestas públicamente. Con educación, pidió permiso para dirigir unas últimas palabras a la cámara. En aquel momento, nadie en el estudio pareció dispuesto a interrumpirla. Comenzó su intervención con una observación irónica sobre su propia educación. «Fui criada en el antimonarquismo. Mis padres probablemente se retorcerían ante mi carrera. Pero al estudiar a Isabel II, al intentar comprenderla en lugar de simplemente juzgarla, aprendí a respetar algo que solía ignorar. Aprendí a comprender mejor el peso que puede tener el deber. También comprendí la disciplina necesaria para anteponer una responsabilidad pública
a los deseos personales. Y aprendí a respetar la constancia de una mujer que dedicó gran parte de su vida al servicio público. El estudio permaneció en silencio mientras el público escuchaba las palabras de Helen. No parecía una pausa propia del programa, sino la reacción de una audiencia sorprendida por el tono directo de la intervención. Lo que he presenciado esta noche representa una actitud muy diferente, continuó Helen con firmeza. He visto a una persona que recibió reconocimiento, protección y oportunidades gracias a una institución, pero que después centró gran parte de su discurso público en explicar por qué decidió abandonarla. Los aplausos comenzaron de forma tímida y fueron creciendo poco a poco, mientras el público todavía parecía asimilar lo ocurrido. El músico, que había permanecido casi en silencio durante el intercambio, comentó que su abuela habría agradecido escuchar una defensa del legado de la reina. Helen, sin perder el compás, miró a la cámara. Fueron exactamente esas personas en las que pensé. Pensé en quienes sienten que su legado se utiliza con fines comerciales y no encuentran una forma de responder. Yo he respondido por ellos. Según la narración, la BBC decidió emitir el segmento completo, sin eliminar los momentos más incómodos. A la mañana siguiente, el supuesto intercambio ya circulaba ampliamente en Internet y generaba numerosas reacciones. Las frases más compartidas destacaban por su lenguaje directo y por cuestionar algunas contradicciones del relato de Harry. Despójelo de la conexión real. ¿Y qué queda? Usted heredó su título, ella se ganó el suyo. La protección y la publicación son antónimos. Monetizar agravios no es decir su verdad, es hacer caja. Según la narración, el equipo de Harry respondió mediante un comunicado en el que describió el intercambio como una emboscada preparada. La respuesta atribuida a la representante de Helen fue breve y rechazó esa interpretación. ¿Organizado? Hablé desde décadas de investigación. La emboscada que él describe es simplemente una mujer de 80 años, haciendo preguntas que él es incapaz de responder. La declaración terminaba con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. He interpretado a la reina. He estudiado a la reina. A mis 80 años, no tengo absolutamente nada que perder por decir lo que veo. No depender de una institución ni de futuros acuerdos profesionales le permitía hablar con mayor libertad que muchas otras figuras públicas. Helen no tenía que proteger algoritmos de Netflix, ni acuerdos de Spotify, ni una marca construida sobre los cimientos del drama ajeno. Su única marca era medio siglo de excelencia innegable, un Oscar y un título de Dama del Imperio Británico. El intercambio puso de relieve la diferencia entre una autoridad construida durante décadas de trabajo y otra recibida por nacimiento. Helen planteó preguntas sobre su independencia, su sentido de pertenencia y la relación entre la protección familiar y sus proyectos comerciales. Según la narración, Harry no ofreció respuestas suficientemente claras. Y no, Helen no fue cruel. La crueldad requiere malicia. Ella ni siquiera alzó la voz ni recurrió al insulto. Simplemente utilizó el archivo público del duque como un espejo retrovisor. El silencio de la sala reflejaba la dificultad de responder a preguntas que señalaban contradicciones presentes en el relato público de Harry. Para quienes compartieron la postura de Helen, aquella conversación mostró el contraste entre una figura que defendía una trayectoria construida durante décadas y otra cuya autoridad pública seguía ligada a su nacimiento. Helen Mirren se lo había ganado todo en ese sofá. La conversación terminó sin resolver por completo las contradicciones que habían quedado sobre la mesa. ¿Qué opinas de las palabras y acciones del príncipe Harry? Deja tu opinión en los comentarios para ver si alguien más la comparte. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Que tengas un buen día. 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 Que tengas